¿Qué hizo? Se hizo un zoom. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la solución de ecuaciones diferenciales, que es lo último que nos queda para resolver el taller. Yo les quería enviar el video, pero decidí mejor hacer la clase hoy, porque así ustedes pueden aprovechar y preguntar de una vez. Si envío el video, muchos no lo ven y luego de todos modos quedan dudas y hacer un resumen ya no sería con tanto detalle como lo puedo hacer hoy. Entonces, vamos a hacer esta clase hoy. Entonces, definamos primero lo que es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, lo que vamos a trabajar aquí de segundo orden, es una ecuación que relaciona las derivadas de una función con otra función llamada VT. Bien, entonces esta es la estructura general de una ecuación ordinaria de segundo orden. Entonces, se dice que es de segundo orden porque aquí la función x de t, en este caso, esta es la función que queremos conocer. Esa función aparece aquí derivada de orden 2 en la ecuación. Si apareciera una derivada de orden 3, pues diríamos que es de tercer orden, y así. Si aparece la derivada enésima, diríamos que es de orden n. Y aparecen esas derivadas multiplicadas por una constante. Entonces, aquí aparece una constante a por la segunda derivada de la función x, más b por la primera derivada, más c por la función. Y esto tiene que ser igual a una función u de t. Entonces es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene esa estructura. Y bueno, también se dan condiciones iniciales. Entonces se busca que esa función, por ejemplo, evaluada cuando podemos pensar en este parámetro t como un parámetro de tiempo. Entonces, el tiempo cero, esa función debe satisfacer que es igual a x sub 0. Y además de eso, su primer derivada también debe satisfacer esa condición inicial de ser igual a b sub 0. Bien, entonces así siempre con estas estructuras que se van a plantear ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y el objetivo nuestro es descubrir quién es esa función x de t que satisface simultáneamente la ecuación 1 aquí y estas condiciones iniciales. Bien, entonces a eso se le llama ecuación diferencial de segundo orden. Tiene muchas aplicaciones, muchos problemas en ingeniería. Por ejemplo, en el libro hay algunas secciones donde aparece la ecuación diferencial asociada a un circuito, o en física también, la ecuación de onda. Entonces, muchos fenómenos dinámicos que dependen del tiempo, de una función que evoluciona en el tiempo. Esos fenómenos se plantean por medio de una ecuación diferencial. Es por eso el interés en saber cómo resolverla. Y aquí, en esta sección, estudiaremos este tipo de ecuaciones. Bien. Entonces, la idea que va a ser para abordar este problema. Recuerden que queremos saber quién es la función x de t. Solo tenemos esta información que satisface esta ecuación diferencial y estas condiciones iniciales. Entonces, vamos a usar el método de la transformada de Laplace para resolver la ecuación. ¿Y en qué consiste ese método? Bueno, aquí tenemos la ecuación diferencial y debemos aplicarle el operador transformado a esa ecuación. Es decir, que lo aplicamos al lado izquierdo y también al lado derecho, ¿no? Para que se preserve la igualdad. Y bueno, cuando lo aplicamos en el lado izquierdo aquí, recordemos que el operador transforma la plaza lineal, por lo tanto, a la final nos va a quedar que debemos calcular la transformada Laplace de la segunda derivada de la función y luego la transformada Laplace de la primera derivada. Bien, más c veces la transformada Laplace de la función. Entonces, por eso, un primer paso va a ser encontrar fórmulas que me relacionen la transformada Laplace de la segunda derivada de la función con la transformada Laplace de la función sin derivar. Vamos a tener que buscar una fórmula para esta transformada y para esta aquí. Bien, entonces ese va a ser el primer paso antes de comenzar a resolver problemas o ecuaciones diferenciales.
va a ser hallar esas fórmulas. Entonces aquí por eso lo menciono, transformada a la derivada. Entonces, como vamos a aplicar la transformada a los dos lados, debemos encontrar fórmulas para la primera, la segunda. Y en el caso de que queramos abordar ecuaciones diferenciales de orden n, pues necesitaríamos también una fórmula para este tipo de transformada. Bien, sin embargo aquí, en esta sección y en el curso, vamos a estar interesados fundamentalmente en resolver ecuaciones diferenciales de orden 2. Bien, así es como aparece en el taller, pero de todos modos va a quedar abierto el camino para generalizar la idea. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Por mi parte, ninguna, profe. Por su parte, ninguna. Bueno. Entonces, por definición, sabemos que la transformada de Laplace de la derivada de la función f de t, vamos a encontrar una fórmula primero para esta parte. Eso es por definición esta igualdad, es igual a la integral de 0 a infinito, exponencial de menos st por la función por dt. Ustedes saben ya esta definición. Entonces, ahorita vamos a proceder a resolver esta integral. Entonces, el método de integración por parte nos da una respuesta muy rápida por lo siguiente. Miren, si definimos, recuerden que la integración por partes está definido así. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Bien, esa es la regla de integración que hemos visto desde el curso de cálculo integral. Entonces recordemos que tenemos que definir apropiadamente quién es u y quién es db. Entonces, en este caso, va a ser conveniente definir u como exponencial de menos st. Bien, y por lo tanto db va a ser lo que el resto. O sea que db va a ser esta parte aquí, de f de t por dt. Entonces, definiendo u y db, procedemos a encontrar quién es du y quién es b. Entonces, du, ¿qué va a hacer? Va a ser derivar esta función aquí con respecto a la variable t. Entonces, ustedes saben, la derivada exponencial es ella misma, pues por eso queda aquí exponencial de menos st, por la derivada interna con respecto a t. Entonces, la derivada interna va a ser menos s por dt. Eso es du. Y nota aquí que por la definición de db es de f sobre dt por dt. Nosotros podemos pensar, entre comillas, que estos diferenciales aquí, eso funciona bien pensarlo así. Estos diferenciales se cancelan. Bien. Entonces me va a quedar que db es igual a df. Eso implica que si integro los dos lados, voy a tener que b es igual a f. Por lo tanto, teniendo claro quién es u, quién es db, quién es du, quién es b, podemos proceder a aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces me va a quedar que esta integral aquí va a ser u por b. O sea que va a ser exponencial de menos st por b, que es f de t. Bien. Y eso evaluado en el intervalo de 0 a infinito. Más, perdón, la fórmula de integración por parte dice menos la integral de b por du. Entonces recordemos, b es f de t y du es exponencial de menos st por menos s. Bien. Sin embargo, noten que esta integral aquí se está haciendo con respecto a la variable t. Entonces ese menos s, que en principio estaría aquí, sale de la integral por ser una constante en este caso, y cuando se multiplica con el menos de la fórmula de integración por partes, que es menos s, menos por menos da más. Entonces, por eso aquí queda más s por esta integral de 0 a infinito de f de t por exponencial de menos st de t. Bien, entonces, lo primero que debemos observar es que hemos logrado lo que queríamos, porque esta integral que quedó aquí corresponde por definición a la transformada de Laplace de la función f de t. Bien, y en el lado izquierdo, esta parte es fácil de calcular. Nosotros podríamos hacer, yo hubiese podido escribir ese paso intermedio de definir la integral de 0 a t mayúscula y luego tomar el límite cuando t tiene infinito. Lo que hicimos en la primera clase cuando se definió transformar Laplace. Sin embargo, aquí me salté ese paso y simplemente les digo que cuando t va al infinito me quedaría exponencial de menos infinito. Ya vimos que eso por ahí va a tender a 0.
En conclusión, aquí podemos pensar que por ciertas condiciones, cuando evalúo el infinito, esa parte se anula, porque aquí está exponencial de menos st. Y le resto cuando evalúo en cero. Cuando evalúo en cero me daría e a la menos s por cero, es decir, e a la cero, que es 1, por f de 0. Entonces me queda por eso aquí menos f de 0. Bien. Entonces concluimos la siguiente fórmula. Que la transformada de Laplace de la derivada de una función, la función f, va a ser igual a s veces la transformada de Laplace de la función f ya sin derivar, que la hemos denotado con esta letra, como siempre, f mayúscula s, menos f de 0. Y ahí obtenemos la primera fórmula para calcular la transformada de la derivada de una función en términos de la transformada de la función sin derivar. Bien, entonces quedó clara esa fórmula ahí. ¿Sí quedó claro o no, Mariana? Sí, profe. Bueno, somos 3 aquí, entonces sientan incómodos en hablar. Aprovechar que somos pocos. Ah, no, somos 4. Bien, ahorita vamos a hallar la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función, pero que esa transformada quede en términos de la transformada de la función solamente. Entonces noten que esta fórmula que tuvimos aquí puede ser catalogada como una fórmula de reducción. ¿En qué sentido es una fórmula de reducción? En que aquí estoy colocando en el operador transformada la derivada de una función y eso me está diciendo que la transformada de la derivada es s veces la transformada de la función sin derivar. Es decir, que si yo, por ejemplo, coloco aquí la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función, eso me va a dar s veces la transformada de la primera derivada. Es decir, bajo un grado la derivada de la transformada de la derivada que estoy calculando. Menos, en ese caso sería la derivada de la función evaluada en cero. Permítame, aquí escribí eso con más detalle. Es decir, vamos a usar el resultado anterior para terminar la transformada de Laplace de la segunda derivada. Ya no vamos a hacer integración por partes, sino que vamos a usar esa fórmula de reducción aquí que aparece de forma implícita ahí. Entonces, por lo siguiente, noten. Recuerden que la segunda derivada de la función f con respecto a t se puede escribir de esta forma, ¿no? Es la derivada de la primera derivada de la función. Eso es una forma de decir que, una forma de hablar de la segunda derivada. Por lo tanto, por la fórmula anterior, aquí dice la fórmula anterior, aquí sí lo estoy escribiendo, que es la derivada, la transformada, la derivada de una función, en particular de esa función que coloqué ahí entre paréntesis, es igual a s por la transformada de Laplace de esa función. Bien, es prácticamente sustituir en la fórmula 2 la función f por la derivada de f con respecto a t y aplicarlo. ¿Sí queda eso claro? Por lo tanto, aplico la fórmula 2 y me queda esto menos la derivada de f con respecto a t evaluada en 0. Usé el caso anterior con esta nueva función. Y funciona, y eso está correcto. Ahora, aquí me aparece ahora la transformada de Laplace de la derivada de la función. Entonces, a su vez, esta transformada aquí, esa sí es exactamente igual, por lo que ya vimos, a s por f de s mayúscula menos f de 0. Entonces lo sustituimos ahí. Bien, entonces s por f de s menos f sub 0. Y eso va restado con la derivada de f con respecto a t evaluada en 0, que se puede escribir así también. F sub 1 es de 0. Recuerden que esta notación se usó, digamos, por ejemplo, expansión en serie de Taylor de una función. La fórmula está en términos de una f sub n ahí, quiere decir la derivada enésima de la función. Bien, por lo tanto, si distribuimos este s aquí, haría s por s al cuadrado, menos s por f evaluada en 0, menos f1 de 0.
Entonces, distribuyendo el S obtenemos la fórmula 3, que dice que la transformada de Laplace, en términos de la transformada, perdón, la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función, va a ser esta expresión, que ya está en términos de la transformada de la función f de t simplemente. Bien, entonces esas dos fórmulas están en el libro también, pueden verificarlo ahí. Y con esas fórmulas que vamos a trabajar, que van a ser de vital importancia. Bien, entonces ahorita sí, aquí somos pocos que nos podemos sentir cómodos y en confianza. ¿Quién tiene preguntas? ¿Jason o Pedro o Mariano? Por mi parte, profe, ninguna. Bueno, ¿y usted ya comenzó a hacer el taller o no? Pues, profe, de hecho, pues yo me guié con las notas que usted había subido y lo terminé anoche y lo subí. ¿Usted se envió con esto? O sea, estas notas le ayudaron para resolver Sí, los puntos. profe. ¿Sí fueron Sí, claras? porque pues, sí, profe, bastante. Yo me guié fue con las notas para hacer el taller, con los últimos 2 ejercicios que eran de este tema. Es muy fácil seguirlo, ¿no? La idea que está ahí es muy sencilla, ¿no? Sí, profe, porque usted lo subió muy explicado, entonces Ah, era como bueno, ir guiándose del paso a paso y ya. exacto, sí, esa es la idea. Yo les dije que iba a subir unas notas que fueran autocontenidas y autosuficientes. Bueno, entonces, de todos modos, voy a explicar esto, porque si es bueno, de todos modos, revisarlo, ¿no? Para los demás. Sin embargo, esta clase ya está grabada toda. Entonces, muy probable que voy a hacer este ejemplo 1 y va a quedar el ejemplo 2, que ese sí voy a enviarles el video, porque lo expliqué tal vez mejor que lo, que lo que podría explicarlo hoy. Pero sí podemos hacer este ejemplo con buen detalle. ¿Mm? ¿Tiene ahí, Mariana, recuerda qué ítem se resolvió de estos? Profe, era, en el taller de nosotros era el B y el D. Ya, entonces miren que el B es hasta más sencillo porque aparece simplemente la primera derivada de la función. Entonces va a ser más fácil luego calcular la transformada inversa, que ya veremos que tiene que hacerse eso. Y ¿usted dice el A y el B? No, profe, el B y el D, B y D. A, B y D. Entonces el D sí es más, se parece un poco al ejercicio, al ejemplo 2 que hice en las notas. Miren que aparece la letra Y, pero eso no tiene ninguna importancia. Es decir, ustedes pueden quitar la letra Y y colocarle X a todos si les molesta esa letra, pero es esencialmente lo mismo. Bueno, gracias. Entonces sigamos aquí. Entonces no hay nada mejor que con un ejemplo entender las cosas. Nos piden aquí resolver esta ecuación de segundo orden. En este caso la función u de t es esta, es 2 veces exponencial de menos t, y se dan las condiciones iniciales que les mencioné. En este caso la función x evaluada en 0 tiene que ser 1, y su derivada evaluada en 0 tiene que ser 0. Bien, otra forma de escribir la derivada de la función x con respecto a t es escribir este puntico aquí, x puntico. Eso es notación. Entonces tenemos varias formas de indicar la primera derivada de la función. Una es escribir x', otra es esta de x de t, y la nueva es x con un puntico ahí. Bien, estoy familiarizándolos con la notación del libro también. Entonces, como les dije antes, el primer paso es aplicar la transformada de Laplace a los dos lados de la ecuación que tenemos, de la ecuación diferencial, y usar la linealidad del operador. Entonces aquí me va a quedar, cuando aplique la transformada, me va a quedar la transformada de la segunda derivada más 5 veces la transformada de la primera derivada más 6 veces la transformada de la función, igual a 2 por la transformada exponencial de menos t. Queda explicado de esta forma. Y aquí
ya podemos, como nos dejamos adelantado, usar las fórmulas 2 y 3 para decir qué va a ser esto, que va a ser la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función. Entonces, en este caso, por la fórmula 3, esa transformada va a ser s cuadrado por x mayúscula s menos s por x sub 0 menos x puntico evaluada en 0. Sino que aquí, esta x mayúscula de s, bueno, es la transformada de Laplace de la función x minúscula de t, ¿no? Sino que aquí en la fórmula 3 aparece todo como la función se llama f y su transformada f mayúscula. Hemos reescrito esta fórmula simplemente sustituyendo f minúscula por x minúscula y esta f mayúscula aquí por x mayúscula, pero es lo mismo, ¿no? Y análogamente, por la fórmula 2, la transformada de Laplace de la derivada de la función va a ser s veces x mayúscula s menos x sub 0. Fórmula 2, reescrita en términos de la letra x. Y además, también nos aparece que debemos calcular la transformada de Laplace de la función exponencial de menos t. Entonces, esa transformada ya la sabemos. De hecho, sabemos que la transformada de Laplace de Euler elevada por t es igual a 1 sobre s menos a. Esta fórmula la probamos en la primera clase. No solo se presentó, sino que se demostró. En este caso a va a ser menos 1. A es el coeficiente que acompañe a la t. Entonces a es menos 1, entonces me queda 1 sobre s menos 1, que es 1 sobre s más 1. Entonces ya tenemos todas estas transformadas y la ecuación asterisco arriba puede ser reescrita de esta forma, donde esto pues claramente corresponde a la transformada de la segunda derivada de x más 5 veces la transformada de la primera derivada más 6 veces la transformada de Laplace de la función x, que es por definición x mayúscula de s. Y eso es igual a 2 veces a 2 sobre s más 1. Bien. Entonces esto ya representa una gran ventaja y aquí es donde está la bondad de aplicar la transformada de Laplace. Porque me quedó una ecuación en la que solo aparece, en la que lo único misterioso aquí o que no conocemos es x mayúscula s, solo esa función. Pero va a ser muy fácil despejarla. Ya no tenemos una ecuación en la que aparece la primera o la segunda derivada de una función. Entonces en eso, Una pregunta. sí, Si no llegan a dar condiciones iniciales, ¿el problema no se puede resolver? si no dan condiciones iniciales, usted, por ejemplo, digamos que hasta aquí el problema está, no se han usado las condiciones iniciales, ¿no? Aquí no se han usado. Entonces, uno podría resolver el problema y el problema, por ejemplo, aquí pasaríamos a dividir esta parte. Entonces, la solución va a depender siempre, o sea, usted podría dar una fórmula para decir cuál va a ser la solución. Y en esa fórmula van a aparecer el x evaluado en 0 y el x puntico evaluado en 0. Es decir, que usted sí lo podría resolver y dejar indicado que si la condición, mejor dicho, dejar una fórmula para la solución. Por ejemplo, diciendo que, por ejemplo, si vamos más abajo, usted puede llegar a una solución. ¿Dónde está? No, Aquí sí, está la profe, ya lo solución. entendí. Se hallaría una solución, pero dependiente de las condiciones iniciales. Exacto. Aquí está la solución, ¿cierto? Con las condiciones iniciales dadas. Pero, en caso que no las den, entonces por aquí aparecería un x sub 0 multiplicando alguna de estas funciones o dividiendo. Entonces quedaría ahí indicado. Pero sí se podría resolver de esa forma. Vale, profe, gracias. Bueno, pues continuemos aquí. Entonces, nos quedó una ecuación en la que aparece solamente, como os conocía, la transformada x mayúscula de s. Entonces, ¿cuál va a ser
el objetivo. El objetivo va a ser despejar de aquí, de esta ecuación, despejar x mayúscula de s, ¿cierto? Y cuando la hayamos despejado, calcular la transformada inversa de esa función. Y eso nos daría la función x de t que estamos buscando. Entonces, vamos a proceder con eso, con esa idea. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a asociar todos los términos que tengan como factor x mayúscula s. Entonces, miren, el primero es este, que aparece s cuadrado por x mayúscula s. Que aparece cuando distribuya este 5, me quedaría 5s, x mayúscula s. Y aquí aparece 6, x mayúscula s. Yo puedo hacer factor común aquí. Me va a quedar que s cuadrado más 5s más 6. Todos estos van a ser los términos que contienen x mayúscula s. Y lo demás no. Entonces aquí me va a quedar esta parte. Y este 5 cuando distribuye aquí me daría menos 5 por x elevado a 0. Y eso va a ser igual a s más 1. A 2 sobre s más 1. Ahora, como nuestra idea es despejar x mayúscula s, bueno, todo esto que está aquí restando lo pasamos al otro lado a sumar. Y me va a quedar, bueno, aquí tengo, por ejemplo, tengo menos s por x evaluado en 0, menos 5 por s evaluado en 0. Entonces puedo sacar factor común. Y me queda aquí por eso s más 5 por x evaluado en 0 más x puntico en 0. Y ahora sí, usemos las condiciones iniciales. Sabemos que x evaluado en 0 es 1, por hipótesis, y que la derivada de la función evaluada en 0 es 0. Entonces, bueno, vamos aquí, esto vale 0, esto vale 1. Por lo tanto, obtenemos que esta ecuación aquí, bien. Ahora noten que lo que está multiplicando a x mayúscula s es fácil de factorizarlo. Esta parte aquí. Esto se puede escribir como, ve, dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. Se puede factorizar como s más 2 por s más 3. Y eso es igual a 2 sobre s más 1 más s más 5. Bien, entonces teniendo eso así ya podemos fácilmente despejar x mayúscula de s, es pasando a dividir toda esta cantidad. Cuando divida, aquí me va a quedar pues 2 sobre s más 1 multiplicado por esos dos factores más s más 5 dividido entre esos dos factores aquí. Y eso es lo que nos da, ahí ya hemos descubierto quién es la transformada de Laplace de la función x de t minúscula, es decir, de la solución de la ecuación diferencial. Su transformada ya la conocimos. Si conocemos su transformada, ¿qué debemos hacer ahorita? Pues aplicar transformada inversa para saber quién es esa misteriosa función. ¿Correcto? Entonces, en principio, estas dos fracciones aquí no encajan dentro de ninguna de las transformadas inversas que conocemos. Por eso va a ser necesario reescribirlas usando fracciones parciales. Bien. Entonces, reescribiendo esas funciones, podemos decir que se pueden representar así. Como tengo tres factores lineales en el denominador, entonces por cada uno de los factores defino una fracción simple. Entonces va a ser a sobre el primer factor s más 1 más b sobre s más 2 más c sobre s más 3. Bien. Y la idea es encontrar esas constantes. Entonces para eso debemos sumar estas tres fracciones, así con las constantes que aparecen, para ver el numerador. ¿Bien? Y ese numerador igualarlo al 2 que aparece aquí en la otra fracción. Entonces noten aquí primero, vamos a sumar estas dos fracciones. Entonces multiplico en cruz, ¿no? Porque el denominador de las fracciones no tienen nada en común, toca multiplicar en cruz.
Entonces sería A por S más 2 más B por S más 1. Todo eso va dividido entre S más 1 por S más 2. Bien. Suma de fracciones normal. Y a su vez, esta fracción que resultó aquí se suma con la fracción C sobre S más 3. Entonces aquí también las dos fracciones no tienen ningún denominador en común. Por lo tanto, también debemos multiplicar en cruz ahí. Entonces sería este S más 3 multiplicando el numerador de esta fracción, multiplicando todo eso. Entonces noten que aquí coloqué un corchete, ¿no? Eso no es necesario, no se olviden de colocarlo, porque si no lo colocan, quedaría indicando que multiplica solo el primer término y bueno, ahí ya todo empieza a armar. Sería S más 3 por todo este numerador, más C multiplicado por S más 1, por los dos factores, S más 1 y S más 2. Y eso dividido entre S más 1 por S más 2 por S más 3. Entonces esa es la suma de las tres fracciones así, como las definimos. Ahora, como esas dos fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, miren, ¿eso qué implica entonces? Que los numeradores tienen que ser iguales. Es decir, que toda esta cantidad aquí tiene que ser igual a este 2. Bien. Aquí tenemos esta ecuación que le he llamado doble asterisco. Entonces, esa es la ecuación de donde vamos a obtener los valores de A, B y C. Entonces, ¿de qué forma? Esta ecuación tiene que satisfacerse para cualquier valor de S. Bien. Por lo tanto, uno puede escoger arbitrariamente valores de S. No necesariamente los que yo escogí ahí. Que yo escogí estratégicamente valores que hacen que se eliminen algunos términos. Por ejemplo, yo escogí aquí S siendo igual a menos 3. Entonces, si es menos 3, este factor aquí es 0. Y por lo tanto, todo esto se anula. Y va a quedar solamente esta parte. Y va a ser muy fácil despejarse. Pero alguien me preguntaba sobre eso. Yo hubiese podido escoger un S arbitrario. Entonces, ¿cuántos S debo escoger? Bueno, como tengo tres incógnitas, A, B y C, entonces necesito tres ecuaciones para poder resolverlo, para que me quede un sistema 3×3. Ahora, si escojo S siendo 10, S siendo 15 o S siendo 20, pues me quedan las tres ecuaciones ahí. Que va a ser más difícil resolverlo, sí, pero le da lo mismo a la final. Entonces, en particular, uno siempre busca eliminar algún factor de aquí. Entonces, yo lo hice de la forma corta, claro, y la forma típica. Entonces, si ese es menos 3, como les decía, esto se elimina. Me quedaría menos 3 más 1 por menos 3 más 2 por C igual a 2. Entonces, aquí tengo esa ecuación. Haciendo las operaciones me queda menos 2 por menos 1 por C igual a 2. Es decir, que 2C es igual a 2. Por lo tanto, C es 1. Y análogamente ahorita vamos buscando eliminar otro término. Otro término que se puede eliminar es el asociado al factor S más 1. Entonces, si S es menos 1, por ejemplo, toda esta parte se elimina, porque ese primer factor daría 0 y por lo tanto el resto. Y también se elimina esta parte. Bien, entonces me quedaría solamente que A por menos 1 más 2 por menos 1 más 3 es igual a 2. Y sería muy fácil despejar el A. Entonces miren aquí. Igual a 2, por lo tanto 2 veces A es igual a 2, lo que implica que A es 1. Correcto. Y por último, ¿qué otro término queda fácil de eliminar? Son términos lineales. Entonces es fácil eliminar, por ejemplo, el factor S más 2. Cuando S es menos 2. Entonces nuevamente todo esto desaparece. Y aquí se desaparece esta parte. Y me quedaría que B por menos 2 más 1 por menos 2 más 3 es igual a 2. Y por lo tanto podemos despejar fácilmente la constante A. Está aquí, bien. Quedaría que menos B es igual a 2. Por lo tanto, B es igual a menos 2. Entonces, de esa forma sencilla, encontramos las tres constantes y así pues podemos escribir esta primera parte de la transformada de X mayúscula de S como la suma de estas tres fracciones simples. Y este tipo de fracciones
de ese tipo de fracciones sí conocemos su transformada de Laplace inversa. Porque recordemos, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de exponencial de a por t es 1 sobre s menos a. Por lo tanto, la transformada inversa de fracciones de la forma 1 sobre s menos una constante a, esa transformada inversa va a ser exponencial de a por t. Entonces, el de estas tres fracciones simples, conocemos su transformada inversa, que ya veremos cuáles son. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces queda un minuto. Entonces voy a finalizar la conferencia y paramos 5 minutos, ya les envío el otro link, ¿sí? 5 minutos de receso para que tomen agua ahí. Agua o café. Bien.